estamos en un desastre, ¿no? Porque el PIB, ¿no es cierto? El PIB tiene esta tendencia, ¿no? El PIB en cualquier sociedad, el PIB no va hacia atrás, el PIB siempre va hacia adelante, ¿no? Voy a borrar esto y después te regresaré a esto de acá. El PIB en cualquier sociedad tiene esta tendencia creciente, porque las sociedades no retroceden, las sociedades no involucionan, o sea, toda sociedad siempre tiende a producir cada año 5, 7, 8, 10% de riqueza adicional. Es lo que pasa en las familias, ¿no? Y el promedio, ¿no es cierto?, en términos monetarios internacionales, se dice, ¿no?, que una sociedad está bien, ¿no?, cuando crece a un promedio más o menos del 6% del PIB. O sea, para estar bien tenemos que crecer al 6%. Esta es una banda más o menos establecida a nivel internacional, reconocida a nivel internacional, de que sociedades que pasan del 6% son sociedades prósperas. Si la sociedad crece al 8 o 9%, como crecía China, o al 10%, estas son sociedades que están en proceso de expansión, que están en proceso de desarrollo acelerado, ¿no? O sea, tener 10% de PIB es muy bueno. Tener el PIB de 6% es bueno. Pero eso no es lo normal, eso son situaciones excepcionales. Porque lo que se ve en la sociedad es esto, ¿no? Que el PIB generalmente tiene una banda de entre 2 a 3%. Esa es la banda en la que se mueven los países europeos, Estados Unidos. 2.5, 2.4. Y esa es la banda en la que el Perú se está moviendo desde el año de 2016-17, cuando Keiko Fujimori comenzó la guerra política acá en el Perú. Y vino el problema del COVID, y vino el problema del petróleo y el cambio climático. Pero fundamentalmente por el sabotaje de Keiko Fujimori. Entonces, nosotros estamos entrando ahora, estamos por debajo de esa banda. También yo les dije, no me querían ustedes creer, no me querían creer, entonces el Perú del 2023 vamos a estar en menos 0.9%, o sea, menos de 1, estamos acá fuera del PIB. ¿Eso qué significa? Si estamos en menos 0.9, el 2023 significa que estamos decreciendo. Y eso se va a reflejar pues en sus sueldos, en sus ingresos, en el crecimiento de la inflación. O sea, es una catástrofe, hermanos. Entiendan, el país está recontra mal y el próximo año la situación va a ser mucho peor. Ya, y por eso le digo que ustedes tomen sus precauciones. No, porque, ¿y quién es el culpable de todo esto? El bachiller Julio Velarde. ¿Ya? Porque justamente a él se le ha elegido y al directorio del BCR para evitar la caída, ¿no? Inflación. Eso se llama política monetaria. ¿No? Él es el responsable de la política monetaria. ¿No? O sea, la política monetaria, ¿qué significa? Una política monetaria exitosa significa tener, ¿no es cierto?, niveles de inflación de 1%, 2%. Es inversamente a lo que es el PIB, ¿no? Si el PIB es bueno que esté a 10, si esta es la inflación, si la inflación como hemos tenido en el Perú llega a 10, esto es un desastre. Porque la inflación debe estar en un nivel de 2, de 1. Esto es bueno. Pero hemos llegado a 10, ahora estamos en 8, me parece, en 8. Esto es un desastre, pues. O sea, los índices de inflación son
todo lo inverso a los índices de Producto Bruto Interno. Y no tenemos salida. Ustedes han escuchado al ministro de Economía, que es el responsable de la política fiscal y de la política económica, que no es política monetaria, que ha reconocido, conforme les dije a ustedes en enero de este año, les dije a ustedes que el país estaba mal, que entrábamos a la recesión, estamos en plena recesión, y el día viernes recién lo ha reconocido. Y le ha pedido dinero al Congreso, un crédito suplementario de 5.000 millones de soles, con el cual ha dicho, ¿no?, públicamente, que con eso soluciona la recesión en el Perú. Es una mentira. Ya se lo digo ahora, es una mentira. Y por mentiroso debería renunciar también el ministro de Economía. La recesión va a continuar. Y las cosas se van a poner peor el otro año. Y esto va a generar, pues, protestas sociales, protestas políticas, ¿no? Y por eso la situación de la señora Dina Boluarte y Otárola es incierta. Porque los grupos económicos ya no les interesa. Usan a los políticos como preservativos. Mientras les sirvan, lo utilizan. Y cuando no lo sirvan, lo desechan. Así pasó con Castillo. Así pasó con Humala. Así pasó con PPK. Así pasó con Vizcarra. Así pasó con Gala. ¿Ya? O sea, no crean ustedes que los dueños de este país, que son los mineros, los chilenos, los grupos bancarios, los financieros, los norteamericanos, ellos son leales a un partido, a un gobierno. No les interesa. A ellos lo que les interesa es ganar dinero a costa del pueblo. ¿Ya? Entonces, esto es un desastre, el Perú es un desastre. Entonces, esto se lo decía para hacer la comparación. En Argentina, ¿no?, son como cerca de 15 variables que uno tiene que analizar para analizar tendencias. Es muy simple. ¿Quién en Argentina están mal? Sí, están mal. ¿Cómo se detecta que están mal? Por la inflación, es un criterio. 1, inflación. Esto se llama 2, tipo de cambio. 3, el déficit fiscal. Más o menos dicen ellos que están llegando al 9% del déficit fiscal. Esto es un desastre, ¿no? O sea, están imprimiendo más de lo que ingresa como impuestos. O sea, esta paridad, ¿no?, ingreso igual a gasto, esto no se está cumpliendo. Pero no lo cumple nadie, señores. Eso no nos debe alarmar a nosotros. Eso no lo cumple nadie en el mundo, empezando por Estados Unidos. Porque a veces los déficits fiscales se generan, como el año 29, ¿no es cierto?, para generar ¿qué cosa? Para salir de la recesión, en una deflación, para hacer gasto público, para hacer obra pública que es necesaria. ¿Ante qué? Ante el retraimiento de la inversión privada. Eso es un dilema también que se ha resuelto en la economía, ¿no? Porque solamente en economía solamente hay 2 posibilidades, ¿no es cierto? Inversión pública, inversión privada. Inversión privada en términos promedios, ¿no? En una sociedad de economía, 70%. Inversión pública, más o menos 30%. Pregunta: ¿qué pasa si los inversionistas privados no quieren invertir? Reducen su inversión. Por decirles a 0, por decirles a 20 o a 10. ¿Qué pasa? A 20%. ¿Qué pasa? El país se para. La recesión se profundiza. No hay trabajo. No hay consumo. No hay ingreso. Es un desastre. Eso es lo que pasó históricamente el año de 1929 en Estados Unidos y en todo el mundo, cuando se produjo el crack, la gran recesión de Wall Street, la quiebra de Wall Street. Quebraron miles de empresas, siguiendo, digamos, la ortodoxia económica neoliberal, ¿no es cierto? Perdón, liberal, no neoliberal, liberal.
la liberal manchesteriana. Entonces la pregunta que se hicieron en el 1929, ¿no? ¿Qué hacemos? Estado mínimo, ¿no? Porque la escuela liberal manchesteriana, que arranca de Adam Smith, es que el Estado no debe intervenir en la economía. La economía, ¿no?, se maneja por la mano invisible, por la libre oferta y demanda. La libre competencia acomoda los precios y nadie tiene que meterse. Es como un arte de brujería, ¿no es cierto?, que los precios se acomodan. Eso le hablaré, eso no es cierto, no existe una economía oligopolizada. Eso existe, digamos, en teoría económica de competencia perfecta. Pero en una economía oligopolizada no existe mano invisible. Ahí existe la mano de los grandes banqueros, ¿no?, de los grandes especuladores, que son los que acomodan los precios, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su lucro. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿no?, ya, si esto no quieren invertir, ¿qué van a hacer 33 millones de peruanos? ¿Vamos a esperar sentados a que ellos les dé la gana de invertir? Ellos ya sacaron su plata a los paraísos fiscales. Ellos han movido sus capitales a los bancos extranjeros. Han comprado bonos de tesoro de Estados Unidos. Bonos soberanos, ¿no? Están ganando 8, 9, 10%, depende de los plazos. No les interesa, pues, invertir en el Perú. Entonces, la sociedad va a tener que esperar. Entonces, ahí es donde aparece el keynesianismo, ¿no es cierto? Lord Keynes, ¿no es cierto? Es un auténtico Lord, porque no el Lord Jaimito, porque eso es un falso Lord, ¿no? Un cholo no puede ser Lord. El Lord es un título nobiliario. Entonces aparece, ¿no es cierto?, señalando que si el Estado no hace nada, todo el sistema económico colapsa y los comunistas toman el poder, porque le estarían dando razón a Marx. Eso se llama la teoría del derrumbe. O sea, la ortodoxia liberal manchesteriana te lleva, ¿no es cierto?, a cumplir la profecía marxista, de que llega un momento que, como consecuencia, dice la teoría marxista, de la sobreproducción de los bienes de producción, ¿no?, los capitalistas ya no quieren producir porque no tienen mercado, no hay consumo, no hay ingreso, cierran la fábrica, se genera desempleo, no hay salario o el salario está deprimido, congelado. Por lo tanto, si hay una reducción del consumo, ¿para qué voy a tener fábricas? ¿Para qué voy a tener obreros? Entonces se cumple lo que dice Marx, pues. Entonces Keynes le da una salida, una tabla de salvación al capitalismo. Y si estos señores no quieren invertir, el Estado, a través de la inversión pública, tiene que hacer gasto público. Inversión pública en obras. ¿Para qué? Para reactivar la economía. ¿Y generar qué cosa? Consumo. Creas empleo, le das ingreso al trabajador, un salario, un sueldo, va a consumir. Entonces las fábricas van otra vez a producir. O sea, pero esto no viene del sector privado, sino viene del Estado. Esto viene del presupuesto público. Es lo que se hizo en Estados Unidos, lo que se hizo en Alemania, en toda Europa, ¿no? Se construyeron las más grandes represas hidroeléctricas allá en Estados Unidos, todas las autopistas, las supercarreteras y todo lo que requería inversión pública. Y eso comenzó a mover, pues, el aparato, ¿no?, económico en Estados Unidos, y fue completado, ¿no?, con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, a través de la cual se generó más empleo por la industria militar, ¿no es cierto?, que requería tanques, buques, aviones. Entonces, a partir de la inversión pública. Esto es lo que de manera irracional y dogmática critica Milei. Esto es capitalismo puro. El keynesianismo es una forma de capitalismo, eso se llama capitalismo intervencionista, pero es para salvar el propio sistema, porque si no hacen eso, la sociedad
colapsa, pues. Y esa es la mentalidad, digamos, dogmática, ¿no es cierto?, que lo ha llevado a perder la elección. Entonces es muy simple, ¿no es cierto? Si esta es la riqueza de una sociedad, este es el PIB, el gobernante, el que tiene el poder, en este caso el presidente de la República, tiene que hacer una elección. ¿Quién paga el ajuste del déficit fiscal? ¿Quién paga el ajuste de la inflación? ¿Por qué alguien lo tiene que pagar? En la inflación, por ejemplo, los que ganan, ¿quiénes son? Los empresarios, los capitalistas. ¿Quiénes pierden? Los trabajadores. Los trabajadores pierden, por ejemplo, una evidencia empírica. Tu hermano ganas un salario mínimo nominal de 1.025 soles, hoy 22 de octubre del 2023, ese salario nominal en realidad equivale a 726 y puntos soles. ¿Por qué ha perdido capacidad adquisitiva? No puedes comprar lo mismo que comprabas el año pasado. Entonces, has perdido consumo y eso genera un efecto rebote, ¿no? Porque se va a reducir la producción. Si no compran, ya no compran, por decirles a ustedes, compraban antes 2 tarros de leche, reducen a 1 tarro de leche, entonces Leche Gloria se va a estoquear, va a tener en sus almacenes la leche que no se compra. Entonces sencillamente lo que hacen ellos es reducen la producción y generan desempleo, y así en el resto de ramas de la economía, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces, ¿quién paga el ajuste? No solamente hay 3 posibilidades, ¿no? Las políticas ortodoxas tradicionales, llamadas políticas de ajuste o de estabilización estructural, que se aplican desde el año 45 más o menos, cuando se crea el Fondo Monetario del Banco Mundial con el Tratado de Bretton Woods. Ellos dicen que el ajuste lo tienen que pagar los trabajadores. Así de simple. ¿Cómo? Mediante el congelamiento, mediante la flexibilización de los salarios, mediante los despidos, mediante la reducción de personal. Tus salarios no se aumentan, se quedan ahí. Entonces tú tienes que pagar, no los capitalistas. O sea, esa es una primera posibilidad, ¿no? O sea, el que paga sería el trabajador en la política ortodoxa. Es un extremo. El otro extremo es que el ajuste lo pague el capitalista. ¿De dónde? De las superganancias que ha obtenido, ¿no es cierto?, y que obtiene a través de la acumulación, de la plusvalía, de las utilidades de la ganancia. Esos son gobiernos, pues, de izquierda ortodoxa, ¿no?, o de ultraizquierda, que en la verdad han sido muy pocos acá en el mundo. No conozco, ¿no? Cuba no, porque Cuba expropió, nacionalizó. No conozco casos, pero en teoría económica se maneja, ¿no?, que la posibilidad que el capitalista pague el ajuste. Casi nunca paga. Entonces, y la tercera posibilidad, este es 1, este es 2, este es 3. La tercera posibilidad es que el ajuste lo paguen 50-50, ¿no? 50-50. 50% lo paga el trabajador a través de una regulación de sus salarios y el otro 50% lo paga el capitalista a través de un incremento de los impuestos que está pagando. Entonces este es un régimen más justo, ¿no?, para poder establecer algún tipo de salida. Lo ideal debería ser que el ajuste lo pague el capitalista y no lo pague el trabajador, porque el trabajador solamente tiene su salario. Eso es lo ideal. Pero en la realpolitik, ¿no es cierto?, en el manejo de un Estado, eso generaría conflictos, controversias con el sector empresarial. Y por eso muchos dicen, ¿no es cierto?, que hay que ir a esta política, ¿no es cierto?, de
balancear, de complementar, digamos, el ajuste, que lo paguen, digamos, por partes iguales, los dos sectores más fuertes de la producción, y también el Estado. El Estado también tiene que pagar el ajuste. ¿Cómo paga el ajuste el Estado? Ajustando, ¿no es cierto?, la contratación de empleados, ¿no? Congelando la contratación de nuevos trabajadores, congelando el gasto público, o sea, lo que sería una suerte de austeridad total, ¿no?, en el Estado. Prohibición de viajes, prohibición de asesorías, despido de asesores innecesarios, etc., etc., etc. O sea, para mí lo ideal sería eso, ¿no?, que lo paguen los tres. Estamos hablando acá, 50% los capitalistas, 20% el trabajador y 30% el Estado. Ustedes han visto, ¿no?, qué beneficios ha traído el viaje de esta señora Boluarte a Europa. 3 millones de soles. ¿Tenía sentido ese viaje? No. Entonces ese viaje jamás se ha debido producir. ¿Ya? ¿Qué beneficios está ocasionando, digamos, esta suerte de créditos suplementarios que se están dando a las regiones? Ninguno, porque se está tirando la plata, digamos, en obras fantasmas que nadie fiscaliza a través de los gobiernos regionales. Que contratan a sus compadres, a sus amigos, simulan descolmatar el cauce de un río, obras complementarias, pero nadie lo supervisa. Entonces el ajuste tiene que ser distribuido. ¿Qué cosa quiere Milei en Argentina? Milei quería que el ajuste lo paguen el 100% de los trabajadores. Entonces los trabajadores se dan cuenta, pues, ¿no? No puede ser. Está bien, hay 130% de inflación y todos tienen que sacrificarse, ¿no? Milei dice, no, que lo paguen los trabajadores. ¿Ya? Y la inflación. La inflación. Solamente 2 países no tienen bancos centrales de reserva, que es Zimbabue y otro país que en estos momentos creo que es Panamá. Lógica, son más de 190 países que hay en el mundo. ¿Por qué Estados Unidos no ha cerrado su banco central de reserva? ¿Por qué Inglaterra? ¿Por qué Francia, Alemania? Porque es una necesidad, señores. Si no, ¿cómo haces política monetaria si no tienes banco central de reserva? Y lo más lógico, ¿no? Y lo más lógico es que tú tienes que tener una moneda alternativa. Fíjense, el dólar debe colapsar acá. Nosotros hemos hecho una proyección macroeconométrica unos 10 a 15 años. ¿Ya? El dólar va a colapsar. Acuérdense lo que les digo. Los números no engañan. Tienen en el mundo circulando una masa monetaria que no está registrada de 150 trillones de dólares. Que está por todo el mundo, que es papel impreso, que no tiene valor. Cuando se consolide en el BRIC y llegue, digamos, el mundo a comerciar 50% del BRIC, 50% de Estados Unidos y la Unión Europea, va a comenzar el colapso de la economía norteamericana. Y estas dos guerras, la guerra de Ucrania y la guerra de Israel con los palestinos, le va a pasar la factura. O sea, es una tendencia irreversible. Mientras los chinos se siguen acumulando dinero, siguen acumulando reservas, siguen generando más producción, siguen armando sus ejércitos, desarrollan su tecnología militar. Ahora que han visto la potencia, ¿no es cierto?, de fuego de los judíos a través de este domo de hierro, ¿no es cierto?, la cúpula de hierro y toda la cohetería y todos los misiles que están utilizando en esta guerra, ellos ya saben qué es lo que tiene Estados Unidos en un posible conflicto bélico. ¿Ya? Entonces eso tiene un costo. En economía todo tiene un costo. Nada es gratis. Alguien tiene que pagar, hermanos. Y eso es lo que les explicaba a los argentinos que me hicieron una entrevista
para un canal argentino. Y me decían, ¿tenemos salida? Sí tienen salida. ¿Ya? Sí tienen salida. Así viendo las cifras frías. Porque nosotros tuvimos un problema similar el año 90 con García, cuando se fue García. ¿Ya? O sea, nosotros ya hemos vivido, fíjese, en el mundo han existido, ¿no? Han existido. Ustedes tendrían que estudiar estos casos. Yo lo sé porque eso forma parte de la historia económica mundial, ¿no? Nosotros hemos estudiado, ¿no? El crack del 29, ¿no? Alemania, 1928, que hubo una hiperinflación. Una hiper, ¿no? En Argentina están en inflación, no tan en una hiper, en Alemania sí. Ya en Alemania se llevaba en carretas los billetes para comprar panes. Con eso le digo todo. Y Alemania salió, ¿no?, de esa hiperinflación. Y salió bien, ¿eh? Pero la hiperinflación, como ahora, como en Argentina, generó expectativas, ¿no es cierto?, de la gente más pobre en Alemania. No que votó y apoyó a Hitler, anda así. No votó por los comunistas, que eran un partido fuerte en Alemania. Votó por la derecha, ultraderecha, el fascismo, el militarismo alemán. Ganó la elección con el presidente Hindenburg y segundo quedó Hitler con los nazis. La izquierda nunca fue un factor de poder electoral en Alemania. Pero tenían acá, ¿no es cierto?, un problema económico como lo que tuvimos nosotros en el año 90 y lo que tiene Argentina después. Otro fue el Perú, ¿no? Perú en 1990. Después Argentina, ¿no es cierto? Argentina en el 2000. Cuando se va Menem, ¿no es cierto?, luego de haber rematado, de privatizado todas las empresas públicas y se desató, pues, ¿no es cierto?, una inflación y protesta social, murieron más de 100 argentinos en el Rodrigazo. Hoy en Venezuela, ¿no?, en 2018, ¿no es cierto?, y Argentina, ¿no?, desde 2019. Entonces, si yo les relatara a ustedes, todo esto tiene un patrón en común. Y eso está explicado en la teoría económica. Lo que pasa que una cosa, ¿no es cierto?, una cosa es para que me entiendan, una cosa es la teoría económica en abstracto, que lo entienden, lo manejan, lo investigan, ¿no?, los científicos, y los economistas, los doctores en economía. Y otra cosa es la política económica, ¿no?, que aplica el gobernante. Y el gobernante no tiene racionalidad económica, porque el gobernante lo que le interesa es mantenerse en el poder. Y muchas veces contradice lo que le dice la teoría económica. ¿Ya? Entonces, acá uno tiene que saber tomar decisiones. Y para saber tomar decisiones, evidentemente tiene que saber cuál es el origen, cuál es la causa del fenómeno. Si ustedes no saben el origen del fenómeno, es como un médico, ¿no?, que le receta a ustedes aspirinas, mejorales, y ustedes están con una infección que los puede llevar a la muerte. Ustedes necesitan saber por qué están mal, por qué tienen esa infección, qué cosa es lo que le ha producido, y luego de eso le dan el tratamiento adecuado. En economía es similar. Entonces, ¿hay salidas? Sí. Y comencé a explicarle las salidas a los argentinos, ¿no es cierto?
Son 10 salidas que tienen ellos. La primera salida tienen que hacer convertir en política de Estado una política exportadora. Tiene que haber menos consumo interno y más exportación. ¿Para qué? Para poder tener un colchón de divisas que les permita mantener el aparato productivo. Si no tienen eso, están muertos. Ese es el problema que tienen hoy. ¿Ya? Segundo, tienen que mejorar, ¿no es cierto?, la productividad. Porque mejorando la productividad se acelera el tiempo de creación de la riqueza. Ya, eso es fundamental. Tercero, tienen que redistribuir mejor. O sea, tienen que tomar esa elección. ¿Quién paga la crisis? ¿No? Los trabajadores no pueden pagar la crisis porque ellos están con salario congelado. Están hasta acá, ya no aguanta, porque si los ajustan más va a haber un estallido social. Entonces tiene que decidir políticamente. Y si Massa es inteligente, va a tener que hacer eso, ¿no? Porque Massa va a ser el presidente. Salvo que, digamos, por ahí pues se presenten unos factores, ustedes saben, el pronóstico al 99.9% que Massa es el presidente, pero pueden haber factores que puedan cambiar este pronóstico, ¿no? Pero con esa tendencia, todo apunta, ¿no es cierto?, a que Massa, y lo que tiene que hacer Massa es resolver sobre esta experiencia económica mundial, y tiene salida. En cuarto lugar, si encuentran más yacimientos de gas, de petróleo, litio, bueno, tienen su problema arreglado, pues. ¿Ya? Y si se incrementa la guerra y suben los precios de los commodities, la soya, la carne, pueden salir del problema en que se encuentran. Y si sobre eso hacen un ajuste, ¿no es cierto?, un ajuste fiscal, y congelan el déficit público, hacen un ajuste, digamos, selectivo, entonces la economía es manejable. ¿Y qué va a suceder? La inflación de 130% va a ir bajando a 100, 90, 80, 60. Y el dólar va a caer de precio. Entonces, ahí está, pues, hermanos, la inteligencia, ¿no es cierto?, el pragmatismo del gobernante. ¿Que lo puede hacer? Lo puede hacer, ¿no? No tiene además otra opción, porque la otra opción sería la de Milei, ¿no?, la de dolarizar, que es un disparate, la de cerrar el Banco de Reserva, que es otro disparate, la de privatizar la compañía, la YPF, la compañía petrolera argentina, regalar el litio, regalar los recursos naturales a quien venga, porque eso es lo que quería hacer Milei. Entonces, esa no es la salida. Eso es lo que hizo Fujimori el año 90 y nos llevó al desastre, pues. Para nosotros eso es lo más importante. ¿Quién es el causante del desastre económico? Ya les he dicho, es el bachiller Julio Velarde, presidente del BCR, que ha debido renunciar por dignidad. Miren, si fuera gerente este señor o presidente de alguna corporación económica, cosa que dudo porque jamás en su vida ni siquiera ha manejado una bodega, con eso le digo todo, nunca ha manejado una empresa este señor, toda su vida ha sido un profesor ¿no?, de medio calibre en la Universidad del Pacífico. Esa es toda su historia, pero jamás ha manejado una bodega. Entonces no tiene derecho, ¿no es cierto?, a hablar. No tiene experiencia, porque a todo el mundo se le pide experiencia, ¿no? Este señor no ha tenido experiencia jamás. Y
no tiene capacidad académica, no tiene calidad académica, no tiene calificación académica. Es solamente bachiller en ciencias por la Universidad del Pacífico. Yo les pregunto a ustedes, ¿y dónde está su título profesional de economista? ¿Dónde está su grado de magíster en economía? ¿Dónde está su grado de doctor en economía? No los tiene porque es un incapaz, es un ocioso. ¿Ya? Eso se lo digo porque yo soy un maestro universitario con más de 30 años. Y para cualquier académico rankeado, no obtener, ¿no es cierto?, un título profesional les da a ustedes una idea de que es un tipo incapaz. No puede hacer una tesis. Porque él ha salido con el bachillerato automático, él no ha salido con tesis. Nunca ha hecho una tesis. Yo he hecho 14 más 4, he hecho 19 tesis, hermanos. Entonces, ¿de qué política monetaria me puede hablar una persona que no puede hacer una tesis para tener un título de economista? Una persona que no puede seguir una maestría y hacer una tesis, que no puede aprobar un doctorado y hacer una tesis. Porque en el nivel académico nos califican de esa manera, hermanos. ¿Cuántos grados tienes? ¿Cuántas publicaciones has hecho? Y tienes un puntaje ahí. Los investigadores serios, ¿no? En las universidades serias. Entonces, ese es el causante. Ya les expliqué a ustedes que él incrementó la masa monetaria, eso generó inflación, y luego ha querido recesar la economía para bajar la tasa de inflación, subiendo la tasa de interés. Es una política pues ortodoxa, conocida, ¿no? Y está llevando al país al desastre, ¿no? El problema de los venezolanos, eso se arregla, hermanos. No tengan ustedes temor. Teniendo el poder se puede arreglar eso. ¿Cómo nos protegemos ante la recesión económica? No debo darle consejos, no, pero ideas sueltas. Compren inmuebles, compren oro y diversifiquen sus tenencias en moneda extranjera, euros. Ya, no le debo dar porque no es propio, ¿no? Pero me piden. Julio Hernández es agente del Fondo Monetario, el Banco Mundial. De acuerdo. Si el PBI crece al 6%, no, claro que sí, estaríamos bien ahí. Lo ideal es crecer al 9%. Ahí son 10 más 10, en 20 años superamos a Argentina. Nuestro PBI más o menos en estos momentos es de 220 mil millones de dólares. El PBI de Argentina es 600 mil millones de dólares. Tienen 48 a 50 millones de habitantes. Nosotros tenemos 33 millones de habitantes. Fácilmente, en 10 años, ¿no?, superamos a los argentinos y a los chilenos. Pero a una tasa de 6, 7, 8%, pues, 7%. Es la regla del 7 por 10, ¿no?, que les explicaría en otra. Pero estamos nosotros decreciendo, estamos a menos 0.9% del PBI. Estamos recontra mal. ¿Ya? Sino que no lo sienten todavía. Esto es como un proceso, ¿no?, de infección gradual. Lo van a sentir el otro año. ¿Por qué no lo sienten? Porque está haciendo lo que está haciendo Massa, ¿no?, en Argentina. Está soltando dinero con Punche de Perú, está soltando dinero con subsidios, pero eso es pasajero, esos son como mejorales o como aspirinas, ¿no?, que solamente te cambian el dolor, te calman el dolor, no te solucionan el problema. Acá hay otro programa económico que tiene que implementarse, ¿no?, para sacar al país de la recesión, ¿no?
Dice acá, repatriar nuestras reservas de oro. Oscar Ventura, no tenemos reservas de oro, Ventura, te lo digo con mucho pesar, no tenemos reservas de oro. Y eso es lo primero que les voy a decir a ustedes si tengo la posibilidad de ser presidente, una auditoría el primer día, y les voy a decir qué cosa estoy recibiendo, porque yo no voy a cargar con muertos ajenos, hermanos. Les voy a decir la verdad a ustedes, estoy recibiendo 0 barras de oro en el Banco Central de Reserva, tantas reservas internacionales, ya, la posición de cambio que es las reservas reales, en bruto tenemos 90.000, perdón, en bruto tenemos 60 y tantos mil, pero en realidad la posición de cambio nuestra es más o menos 30.000 millones de dólares. ¿Cuánto es la deuda externa? 90.000 millones de dólares y un poco más.